Hola chicos, el tema que vamos a estudiar esta semana se llama comparación y representación de escalas de medida. Los seres humanos vivimos entre dos dimensiones, lo infinitamente grande del universo y lo pequeñísimo del mundo de los átomos. ¿Cómo contarlas entonces? Es lo que vamos a estudiar en este tema. Para comprender este tema, necesito que realicen la lectura de la página 174 a la 176 de su libro de texto y realicen la actividad, más bien dicho, las actividades que se muestran en esta imagen. Al realizar la actividad anterior se habrán dado cuenta que los átomos y las moléculas son invisibles al ojo humano, por lo tanto se utiliza una nanoescala para poder conocer sus medidas. Para ello nos adentraremos en el estudio de la unidad de medida conocida como mol. Ok chicos, la mayoría de los cálculos químicos se basan en el conocimiento de la cantidad de átomos, iones, moléculas o unidades fórmula y en las masas de estas unidades. Sin embargo, las masas de las sustancias que utilizamos cotidianamente, por muy pequeñas que sean, contienen gran cantidad de esas entidades elementales. Es por esto que los químicos definieron una unidad para contar un número grande de estas partículas nanoscópicas, a la cual le dieron el nombre de mol. El mol es la conexión entre el mundo microscópico y la nanoescala, o sea, lo que se puede ver y lo que no se puede ver a simple vista. Ok, y se preguntarán, ¿cómo conocer la masa de un mol? Pues bien, la masa de un mol es igual a la masa atómica de un elemento. Podremos ver en el siguiente ejemplo que se menciona como elementos al azufre, al mercurio, al cobre, al carbono y al helio. Y si nosotros nos ubicamos en la tabla periódica e identificamos la masa atómica, nos vamos a dar cuenta que la masa atómica del azufre son 32. Si mediríamos en masa atómica serían 32 UMA, pero si yo quiero medir la masa mol, se medirían en gramos. Por lo tanto, la masa mol del azufre serían 32 gramos, la del helio 4 gramos, cobre 64 gramos, mercurio 201 gramos y el carbono 12 gramos. Ok, de acuerdo a la diapositiva anterior, veíamos pues que la masa de un mol se medía en gramos, pero si yo quiero medir la masa molar, esta sería en gramos por mol. Entonces, si observamos que es la misma imagen proyectada, nos daremos cuenta entonces que la masa molar, lo único que le agregamos es la unidad mol. Entonces, el azufre tendría una masa molar de 32 gramos por mol, el cobre 64 gramos por mol, carbono 12 gramos por mol y así sucesivamente. Entonces, si nos damos cuenta, la masa molar es igual a la masa atómica. La masa atómica la extraigo de la tabla periódica. Lo único que las diferencia una y otra es las unidades en las que las mido. Recordemos, masa molar es gramo por mol. En el ejemplo anterior calculábamos las masas molares de los elementos. Ahora vamos a calcular las masas molares de los compuestos. Recordemos que los compuestos es la unión de dos o más elementos y se representan mediante fórmulas. Esas fórmulas podemos apreciar como en el ejemplo se aprecia un subíndice número 3, lo que indica que representa a la cantidad de átomos de ese elemento presentes en la fórmula. En este caso serían 3 átomos de oxígeno. Observamos la imagen y vemos que el sodio y que el hidrógeno y el carbono no tienen número. Ya habíamos dicho que cuando el número no se escribe, este número es 1. Por lo tanto, sería un átomo de sodio, un átomo de hidrógeno, un átomo de carbono y 3 átomos de oxígeno. Entonces, ahora sí, tenemos otro compuesto que se llama sulfato de aluminio y apreciamos en la fórmula Al subíndice 2, paréntesis, el sulfato, S1, oxígeno 4, se cierra el paréntesis y vemos el subíndice 3, lo que significa que en realidad existen
2 átomos de aluminio, 3 de azufre y 12 átomos de oxígeno. Para calcular su masa molar sería multiplicar la cantidad de átomos por la masa molar de cada elemento. Recuerden, la masa molar es igual a la masa atómica, pero la masa molar lleva unidades de gramo por mol. Por lo tanto, la masa molar de ese compuesto sería del aluminio, 2 átomos de aluminio por su masa molar, que es 26.98, del azufre, observamos la imagen y se ve como subíndice 1, pero como está dentro de un paréntesis y afuera de él hay un 3, quiere decir que el 3 afecta a todo lo que está dentro de la fórmula. Recuerde, eso ya lo habíamos hecho en clase. Entonces serían en total 3 átomos de azufre. Hacemos lo mismo con el oxígeno y serían 12 átomos de oxígeno. Cada uno se multiplica por sus respectivas masas molares. Ya les dije, la masa molar la extraigo de la tabla periódica. Unidades de la masa molar, gramo por mol. Me da un total de 342.17 gramos por mol de sulfato de amonio. Ok, lo anterior significa pues que un mol del sulfato de aluminio va a pesar 342.17 gramos de sulfato de aluminio. Pero ¿qué pasa cuando en una reacción química, en lugar de agregar esos 342, yo voy a agregar 700 gramos de sulfato de aluminio? Yo necesito conocer esos 700 gramos de sulfato de aluminio a cuántos moles equivalen en esa reacción química. ¿Esto para qué? Porque acuérdense que nosotros ya estamos balanceando y eso me va a ayudar. ¿Cómo le hago entonces para convertir 700 gramos de sulfato de aluminio a moles de sulfato de aluminio? Pues lo que haría es una regla de 3, multiplico 700 por 1 entre 342. Si ustedes se fijan en esa regla de 3, en la parte de arriba me quedan gramos de sulfato de aluminio sobre gramos de sulfato de aluminio. Por lo tanto, se eliminan y las unidades que me quedan son moles de sulfato de aluminio. Por lo tanto, 700 gramos de sulfato de aluminio es igual a tener 2.04 moles de sulfato de aluminio. Ahora sí, realizaremos la actividad que viene en la página 180 de su libro de texto, el ejercicio del 1 al 3, utilizando masa molar y conversiones de masas molares a moles. Si no le entiende, recuerde regresar tantas veces sea necesario este tutorial. Esta representará nuestra actividad que tendremos que entregar para el día miércoles 13 de mayo. La siguiente imagen muestra las actividades que estarán entregando el día 14 de mayo. Corresponden a la página 182 de su libro de texto. Es exactamente lo mismo, pero ahora con una reacción química. Recuerden entregar sus evidencias antes de las 12 para que pueda contar con un 10, siempre y cuando sean correctas. Hasta luego.